Bueno, tengo en mi mano una copia fotostática del periódico Universal y dice: conquistar el planeta es el fin de la luz del mundo. Y el reportero sigue diciendo: a su líder, el siervo de Dios o el ungido, el hombre que provoca el llanto de sus fieles solo con un paso, se le acusó de abuso sexual en 1997 por algunos de sus exdirigentes e integrantes de la iglesia. Incluso llegó a hablar de un grupo de mujeres fieles servidoras a él llamadas las Betzales. Abre tu Biblia en la segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y mis hermanos, bendito sea el Señor que tenemos la bendición de poder abrir la Biblia, de poder escudriñar las Escrituras, y es la que nos da una luz, es la que nos alimenta, la que nos santifica, la que nos vivifica, y en un mundo completamente lleno de adversidades, un mundo completamente lleno de confusiones, es en ese mundo donde la luz de la palabra de Dios nos alerta, nos renueva, nos transforma. Y la Biblia nos enseña cómo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, no solamente habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, sino aún más habrá hombres que se levantarán con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella y también usando el nombre del Señor Jesucristo, pero para beneficio propio, hombres que serán abusadores, hombres que lucrarán con el evangelio, así, prostituyéndolo. Y fíjate cómo dice según la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy en esta noche vamos a ver a la luz de la palabra de Dios el antecedente doctrinal de la iglesia, la luz del mundo. Y vamos a ver qué es la luz del mundo, de dónde salió. La historia es la que relata, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, según el asunto de asuntos religiosos, nos enseña que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, o simplemente como muchos la conocemos como la luz del mundo, es una organización con sede internacional en Guadalajara, México. Sus creencias: se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo del siglo I. Y escucha con atención. Esta iglesia, según ellos, fue fundada por Jesucristo en el año 1. Y cuando Jesucristo se fue físicamente, hasta que nació su fundador, la iglesia estaba perdida. No es hasta el 6 de abril del año 1926, por el religioso mexicano Eusebio Joaquín González, que funda la iglesia Luz del Mundo, por una visión que la iglesia, según ellos, empieza a tener una restauración. Desde 1964, la organización religiosa ha sido dirigida por Samuel Joaquín Flores, y según el último censo del INEGI, realizado en el año 2010, la Luz del Mundo cuenta con 188,326,000 miembros en México. Según el sitio web oficial de esta organización, la Luz del Mundo se encuentra en 35 países. El fundador de la Luz del Mundo, Eusebio Joaquín González, nació en 1898 en Colotlán, Jalisco, de una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército constitucionalista
y luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta el final de la guerra en 1921. Permaneció en el ejército hasta el año 1926. Atención, en 1926, mientras servía en Coahuila, entró en contacto con los ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con los seudónimos Saulo y de Silas, y dejó el ejército. Eusebio Joaquín dijo haber recibido una revelación en la noche del 6 de abril de 1926, en la que Dios le dio el nombre de Aarón y le encomendó restaurar la primitiva iglesia cristiana. En 1953 compraron 15 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara. Se inició allí la primera colonia llamada Hermosa Provincia, hoy la más importante de la organización, y Eusebio Joaquín falleció el 9 de junio de 1964 a los 66 años de edad. Pero, ¿quién es su presidente actual de esta fundación? Su hijo. Y de acuerdo con la iglesia, Samuel Joaquín Flores es apóstol. Y también de acuerdo a lo que él dice y las creencias de la luz del mundo, Samuel Joaquín es el ángel de Apocalipsis, que se describe en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. Por medio de un sueño, de una visión, Dios le dijo en Veracruz a Samuel Joaquín que este era un ángel. ¿Qué y en dónde está la colonia Hermosa Provincia y qué hace y qué tiene? Actualmente la colonia Hermosa Provincia cuenta con un hospital, servicio de primeros auxilios, una farmacia, mercado, unidades deportivas, jardín de niños, escuelas, correo, registro civil, banco, librería, estación de policía. La iglesia ha sido criticada por la obtención de servicios públicos a cambio de apoyo político. ¿Cómo se compone la organización interna? La luz del mundo se encuentra dividida a nivel internacional en 5 zonas: América del Norte, Centroamérica, América del Sur, España y Austria. Cuenta con unos 3,000 ministros y 3,500 templos en todo el mundo. ¿Cuál es la estructura de la luz del mundo? El apóstol es la máxima autoridad de la iglesia y se le considera impuesto por la voluntad divina y es un mediador entre Dios y los hombres, que posee cualidades extraordinarias. También es llamado el ungido de Dios sobre la tierra. Es decir, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No es Jesús, es Aarón según ellos. Tienen pastores, diáconos, doctorados. Los doctorados son oficiales que tienen el don de sanación. Actualmente hay 5 ministros con este don. Hay encargados y hay obreros. Los obreros son los miembros que aspiran a tener cargos ministeriales. Mientras que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, que Dios constituye a pastores, apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos. Y también la Biblia nos menciona en primera carta a los Corintios capítulo 12, que Dios da los dones como Él quiere, no a voluntad humana. ¿Qué papel ocupa la mujer dentro de la iglesia, la luz del mundo? La mujer no puede oficiar oraciones, no puede predicar o hablar en púlpito, no puede hablar o preguntar o leer públicamente las sagradas escrituras. Además, solamente los varones lo pueden hacer. Únicamente tienen grupos de oración exclusivos para ellas. ¿Pero qué dice la Biblia? Si tú lees Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, así como Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18, la Biblia nos enseña también cómo las mujeres pueden ser usadas, como diaconisas, lo vamos a ver más adelante, como profetas. La luz del mundo, ¿qué hace secularmente y cómo está, digamos, saliendo a la luz en el mundo? La iglesia, la luz del mundo, promueve la universidad. Además, tiene la fundación Maestro Samuel Joaquín Flores. Proporciona becas para proseguir los estudios a estudiantes de escasos recursos. Y solo por mencionar
algunas de la lista interminable de las actividades que hace la Luz del Mundo. Se las voy a leer porque no viene en su resumen. En 1965 completa las obras del sanatorio Aarón Joaquín para beneficio de la comunidad. En 1976 construye la escuela secundaria Hermosa Provincia. En 1979 crea el jardín de niños Hermosa Provincia. En 1980 dona 4 hectáreas para escuelas en la República de Honduras. En 1986 envía gran cantidad de ayuda para los afectados por el huracán Mitch en Honduras. En 1993 crea el Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia en el fraccionamiento Maestro Aarón Joaquín. En 1997 entrega la preparatoria Hermosa Provincia número 2 en la colonia Maestro Aarón Joaquín. Si se dan cuenta, las colonias no tienen nombre ni de un héroe de la República Mexicana. Tampoco las escuelas tienen nombre ni de un profesor o a un maestro que se le conoce dentro de la historia, sino tienen el nombre tanto del fundador de la Iglesia La Luz del Mundo o del actual presidente. ¿Qué ha habido dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo? Ha habido críticas hacia esta iglesia a manera de que se le considera como una secta. La Luz del Mundo ha sido criticada por prácticas características de las sectas religiosas. Planeado, organizado, dirigido y controlando la vida de personas dentro y fuera de la iglesia. Cada vez que hay problemas o anomalías para reportarlo a los encargados o a encargadas, se les llama la atención según no las leyes civiles, sino según la doctrina de la organización. El sectarismo religioso dentro de las mujeres es por medio de las encargadas, que son las que controlan, escucha muy bien, las mujeres encargadas dentro de la Luz del Mundo controlan las salidas de la colonia, es decir, la colonia Vista Hermosa, otorgan permisos para trabajar, realizan estudios, además tienen que tener el permiso para tener novio o novia, según el caso. Resuelven los problemas de matrimonio, controlan las visitas de familiares, la regularización de la natalidad y la atención médica. Además, las mujeres promueven actos de exaltación hacia su apóstol. La participación política, según en el artículo de Los Angeles Times, citado en la prensa de México, la iglesia no se libra de acusaciones de abusos sexuales, de prácticas prohibidas de las sectas religiosas. Además, el mismo artículo de Los Angeles Times asevera y dice, de acuerdo a estudiosos al tema en cuanto a suicidios, que la iglesia, la Luz del Mundo, tiene el fuerte potencial de poder promover actos suicidas como también delictivos. ¿Y qué decir del fundador? Así como también del actual presidente, Eusebio Joaquín González, ha cometido adulterio. En 1997 y 1998, un joven miembro disidente de la Luz del Mundo fue entrevistado por varios antropólogos y psicólogos de América Latina. Entre otros datos, proveyó una detallada descripción de haber sido drogado y abusado sexualmente por el líder. Según el diario New York Times, según el diario Los Angeles Times, este hombre fue secuestrado y apuñalado 57 veces. En 1988, un grupo de mujeres presentaron acusaciones de haber sido violadas. Después de iniciar una investigación formal por medio del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa y la Fiscalía Estatal de las autoridades mexicanas, afirmaron que debido a que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, el reporte inicial era improbable que se llevara a cabo. En el año 2004, la iglesia fue acusada en televisión mexicana por varios testimonios de abusos sexuales, mujeres pertenecientes a la misma. Ustedes recordarán, o al menos un señor de apellido Rocha sacó 5 programas sobre los abusos sexuales de este líder en la Luz del Mundo. A este hombre no solamente le costó el puesto o su lugar o su trabajo, sino aún más la persecución de algunos líderes de esta iglesia.
Además, en mayo del año 2008, se hizo público que Samuel Joaquín compró un zoológico exótico llamado El Rancho Silver en las afueras de Texas. La parcela está impositivamente evaluada en $1.7 millones. Además, el actual presidente, el apóstol, el líder actual Samuel Joaquín, le fue otorgado un doctorado honoris causa por el Consejo Iberoamericano de Honor a la Calidad Educativa. Dicho título suele ocasionar controversias, tales como que el título honoris causa es comúnmente entregado a celebridades, políticos, atletas o líderes religiosos por el simple hecho de haberse hecho publicidad. Hoy mismo se ha dicho que esa petición se le otorga a personas cuando desean ser promovidas o que tienen trofeos o hacerse publicidad. Y de acuerdo con el Atlas de la Diversidad Religiosa publicado en México en el año 2007, la Luz del Mundo presenta de entre todas las religiones que se profesan en México el segundo lugar en analfabetismo y el primer lugar en promedio en educación escolar más bajo. Ahora vamos con la doctrina fundamental. Vas a tomar tu Biblia y vamos a comparar qué dice la doctrina de la luz del mundo y qué dice la Biblia. Fíjate muy bien. Vamos a mencionar solamente algunas porque son bastantes la doctrina y prácticas de la luz del mundo, y daremos solamente una breve descripción de ellas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Tienen todo su resumen, perdón? Sí. Por citarlo en tu resumen, la primera: la Iglesia, la luz del mundo, niega la doctrina de la Trinidad. Es verdad, la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo? Vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. ¿Ya la tienes? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y nos daremos cuenta, esta es una cita de tantas, porque tenemos Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11, Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, Mateo, capítulo 28, versículo 19, y segunda carta a los Corintios. Hay muchas citas que nos hablan sobre la Trinidad. En el mismo bautismo del Señor Jesucristo, cuando la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo presente ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, ¿la tienes? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres qué? Son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y estos tres qué? Concuerdan. Seguimos. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, reclaman que Jesús no era Dios. Hasta la fecha, si tú platicas con una persona que pertenece a la luz del mundo, te dice: Jesús no es Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Basta con citar Juan 1:1, en el principio era el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Pero si tú lees Romanos capítulo 9, esta preciosa carta a los Romanos capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 4. ¿Sabes qué se centra? Fíjate, comentábamos hace rato, el libro de los Romanos es un libro precioso que todos debemos de estudiar. Se encuentran más de 23 doctrinas en el libro de Romanos: gracia, justificación, santificación, adopción, el plan de Dios para los judíos, el plan de Dios para los no judíos, la circuncisión física, la circuncisión espiritual, la ley, la gracia,
Hay 23 doctrinas preciosas que debemos de conocer los cristianos. La deidad del Señor Jesucristo, Jesucristo como hombre, Jesucristo Dios. O sea, ¿qué dice la Biblia? La genealogía, el apostolado, el evangelismo. Es precioso, Romanos. Y a veces no le tomamos importancia. Pero fíjate, en el capítulo 9 la Biblia nos habla en cuanto a la genealogía. Hablamos humanamente y también hablamos también de la deidad del Señor Jesús. Porque Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y fíjate lo que dice desde el versículo 4. ¿Qué son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Atención, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿El cual qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y si tú lees todo el capítulo, habla categóricamente de la deidad de Dios. Habla categóricamente también de la genealogía divina de Jesús. Entonces no podemos tomar como si fuera un atinarle a este versículo. No, la Biblia nos habla literalmente que Jesús es Dios. Y nos los dice también en los versículos que siguen a continuación, ahí mismo en tu resumen, ¿no? En Marcos 1, versículo 9 al 11, Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Ahora, también la Biblia nos enseña, Colosenses capítulo 1, versículo 15, el bautismo, según la luz del mundo, es esencial para la salvación. ¿Ustedes qué creen? La Biblia dice, la Biblia nos enseña que el bautismo no es para salvación. La Biblia nos enseña que el bautismo es un acto, si es un mandamiento, pero por obediencia. Es únicamente por obediencia y es una señal externa. El bautismo no te da la salvación. El bautismo tampoco es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo tampoco es la regeneración. No, en el momento que tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, en el momento que tú crees con todo tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo, eres regenerado, eres nueva criatura, eres sellado por el Espíritu Santo, eres bautizado por el Espíritu Santo en ese momento. O sea, es un paquete precioso que recibes tú en el momento de que eres adoptado como hecho hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 2, versículo 24. Hay quien dice, me voy a bautizar, o el judío decía, voy a practicarme o que me hagan la circuncisión para ser judío. Y hay quien dice, hay que bautizarlo para que entre al reino de los cielos o para que sea un cristiano. ¿Sabes? Eran señales externas, porque el verdadero arrepentimiento, el verdadero nacimiento es de corazón. Es como dice Romanos capítulo 2. Fíjate lo que dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, es decir, no es cristiano el que se bautiza, no es cristiano el que se hace la circuncisión, no es judío el que lo hace exteriormente, ni es en la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío, es cristiano el que lo es ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. Además, si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, vete a Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Capítulo 6, versículo 3, ¿ya la tienes? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos ¿en qué? Si tú lees todo el capítulo 6 y capítulo 2, nos daremos cuenta que en el momento que tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, en ese momento eres bautizado. Lo repito, recapitulamos. Bautizado en el Espíritu Santo, eres renovado, eres hecho nueva criatura, eres regenerado, tienes una nueva vida desde ese momento. Y cuando alguien te cita, oye, es que hubo una manifestación impresionante, necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Perdóname, yo ya lo recibí. Lo que yo tengo que hacer es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es totalmente diferente. Y eso sí tiene que ser diario. Ese es un mandamiento. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y hay quien dice, oye, es que hay bautismo en agua, en fuego, hay esto, en aquello, bautismo de esto. La Biblia nos dice cuántos bautismos hay. Vete, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Fíjate lo que se dice en cuanto a Moisés. Y todos en Moisés fueron ¿qué? En una nube y en el mar. Ahora, por favor, vete al capítulo 12, versículo 13. ¿Cuántos bautismos hay? Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en ese momento que tú creíste, que crees que Jesús es tu Señor, que Él es tu Salvador, en ese momento declaraste a Jesús creyendo con todo tu corazón, confesándolo con toda tu boca, eres sellado, eres lavado, eres comprado con la sangre de Cristo, eres regenerado, eres hecho nueva criatura, eres bautizado, como dice Romanos capítulo 6, juntamente con Él fuiste bautizado, sepultado, juntamente con Él tienes una vida nueva. Ese es el bautismo que todos tenemos. O sea, no es que necesitamos ser bautizados para tener la salvación. No es cierto. Entonces ya sería la fe más las obras. Sí, es verdad. No es por obras, sino es por fe. El bautismo tiene que ser solo en el nombre de Jesucristo. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 28, versículo 19, que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De las dos maneras es bíblica, no es erróneo. Ahora, tienen un concepto muy legalista acerca de la vida cristiana. A las mujeres se les prohíbe usar pantalones. No se les permite cortarse el cabello. Si tú te das cuenta, gran parte de mujeres que pertenecen, más bien todas las mujeres que pertenecen a la luz del mundo, tienen que tener el cabello largo, la falda larga que casi les tape los zapatos, blusas bien largas, sí, hasta la muñeca, y aparte el velo. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver más adelante, porque para ellos es una interpretación de fe y de santidad, cosa que no es correcta. Vea Colosenses capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? Hay quien dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas, no digas esto, no hagas aquello. ¿Pero qué dice la Biblia? No te pongas pantalones, no, claro, es decoroso que te pongas pantalones no muy ajustados, es obvio, ¿no? Pero cuando no uses pantalones, no uses jeans, no uses tampoco de estas blusas, no uses aquello, no te pongas aretes, no te pongas lo otro. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Puede la mujer usar pantalones decorosos? Claro que sí. A ver, ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. ¿La tienen? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Es decir, es doctrina de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Hasta aquí, detente tantito. Tales cosas, sí es cierto, pueden traerte una reputación de decir, bueno, si es cierto, puede ser que no te veas mal, puede ser que te veas una apariencia religiosa, pero el versículo continúa, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué sirve que se vista como si fuera vestido de novia? El vestido largo, o que también tenga todo tapado si tiene un corazón perverso. O sea, ¿de qué sirve? Y hay mujeres que se visten con su pantalón, que están decentes, que están arregladas y tienen un corazón puro. Y hay personas que no, o sea, por el contrario, esto de nada aprovecha, por el contrario, dice que únicamente es mandamiento de hombre. Te puede traer una reputación, sí, cierto, qué bueno, viste bien, que está bien, pero no te aprovecha para sacrificar o crucificar tu carne. ¿Sí? Bien, tienen un concepto muy legalista acerca de la vida cristiana, lo que acabamos de leer. Ahora, cuando oran, tienen que hacerlo hincados. Las mujeres tienen que cubrirse la cabeza con velo. También se les prohíbe usar alhajas, maquillaje. Los hombres deben mantener su cabello corto. Ambos hombres y mujeres se sientan separados durante el servicio, es decir, por ejemplo, las mujeres del lado izquierdo y los hombres del lado derecho, porque es más santo, es más apropiado para no caer en tentación. Esto no es ni coherente. ¿Qué dice la Biblia? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Una de las cosas que tiene que tener presente el cristiano, quieres orar, quieres alabar a Dios, sé sincero. No vas a andar ahí como si fueras la momia de Guanajuato y, ay, Padre, te alabo. O sea, no, o sea, esto no es fingido únicamente. Y es lo que hacen generalmente las religiones, las sectas, mover emociones. Primera carta a Timoteo, dijimos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Pues el propósito de este mandamiento habla de las falsas doctrinas, habla de no presentar falsas fábulas, habla también de la fe, habla también de la santa doctrina, y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, ¿y de qué? De fe no fingida. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿La tienes? El amor sea sin qué? Fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora ve al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y la Biblia nos enseña, o sea, cómo debía de orar, dijo Jesús. Jesús nos da un ejemplo de cómo debe de ser la oración, cómo debe de ser el ayuno, y la característica de la religión es de presentarte afligido, todo despeinado, sin maquillaje, el rímel corrido, los hombres todos con lagañas y ¡ay, cuánto estoy padeciendo por el Señor! No, por el contrario. Si estás ofreciendo, digamos, no es ni para hacerle manita de puerco al ayuno al Señor, no, al contrario, gozoso. Gracias, Padre, te alabo, me lavo la cara. Las mujeres igual se ponen colorante. Gracias, Padre. El hombre se pone pues su loción y todo. No anda diciendo, estoy en ayuno. No, se le manda discreción. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿La tienes? Cuando ayunéis, no seas austeros como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El aplauso de ellos es, mira, fulano está ayunando, está orando. Ay, sí, hermano. Pues ya tuvieron su recompensa. O sea, ya, versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Siguiente punto. No usan instrumentos musicales de adoración, porque supuestamente Dios no los escucha. Si tú te metes a su página de La Luz del Mundo, tiene un coro, aparentemente precioso. Son unos coros hermosos, se escuchan las voces y aleluya, precioso, pero le cambian el nombre de Jesucristo por el nombre de Aarón. Y aparte de que cambian el nombre de Jesucristo y le ponen el de Aarón, no hay nada. Nada más con que tú le des un vistazo al Salmo 150, como dice la palabra de Dios, alabarle con pandero, con címbalo, con trompeta. Digamos, ese es el gozo, es la manifestación, parte de la manifestación de agradecimiento del cristiano es alabarle, bendecirle con pandero, con brinco, con salto. Mas no lo ven ellos así. Sostienen que no hay salvación fuera de la iglesia, la luz del mundo. Esto caracteriza a una secta. La secta te dice, fuera de nosotros no hay salvación. Fuera de nuestro líder no hay salvación. Fuera de nosotros no hay redención. Pero el Señor, ¿qué dice la Biblia de acuerdo a Marcos capítulo 9, versículo 40? El Señor conoce a los suyos. Jesús conoce a sus ovejas. Jesús a través de su sacrificio da la salvación. En Roma, en Japón, en Etiopía, en todo el mundo, aquel que declare que Jesús es el Señor, la Biblia dice, es de salvo. También reclama la iglesia Luz del Mundo ser la única iglesia verdadera. De manera que según ellos, toda la cristiandad, fíjate lo que dicen ellos, estuvo perdida hasta que Dios llamó al hermano Aarón en 1926 a restaurar la iglesia. Creen que el señor Eusebio Joaquín González, es decir, el hermano Aarón, y Samuel Joaquín, el hermano Samuel, su hijo, son apóstoles para nuestros días. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que solamente Jesús, a través de su sangre, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo del 1 al 5, a través de la sangre de Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Hay otras creencias y prácticas de la luz del mundo. Consideran la Biblia, es verdad, como la letra muerta, únicamente puede ser interpretada por enviados de Dios. Y los únicos que son enviados de Dios, los únicos que pueden interpretar la Biblia, según ellos, son los varones. Las mujeres no. La Biblia menciona a los diáconos, a hombres y a mujeres, y estos pueden enseñar. Ve a la primera carta a Timoteo. Es decir, la mujer no puede estar en escuela dominical. La mujer no le puede enseñar a su hijo nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque según ellos, la Biblia es verdad. Dice la Biblia eso. La mujer aprenda en silencio, no pregunte, etcétera. Pero es un contexto. A eso se refiere de que aprenda en silencio, de que no meta alboroto, de que sea controlada, no de que no enseñe. La Biblia nos enseña. La pregunta es, ¿hubo mujeres diáconas? ¿Sí? Fíjate, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 10, ¿la tienes? Habla de los requisitos del diácono. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado y si son irrepresibles. ¿Qué dice el versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobras, fieles en todos. ¿Se refiere que también es un requisito para una mujer diácona? Sí, es un requisito para una mujer diácona. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿La tienes? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Cristo nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sigue hablando de diáconos. Ahora la pregunta, ¿tú crees que Pablo fue un hombre usado por Dios? Sí. ¿Fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir las cartas? Sí. ¿Tú crees que Pablo se atrevería a recomendar a una mujer como diácono sin permiso de Dios? Pues, ¿qué te crees?
La Biblia nos da claramente cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, recomienda a una mujer diácono. Romanos capítulo 16. Qué preciosa es la Biblia. Una mujer se puede parar en el púlpito, guiada por el Señor, sometida completamente a un varón, claro. Sometido no significa que esté ahí aplastada, no, sino se refiere a una dirección santa, a una coordinación santa. Romanos capítulo 16, ¿la tienes? Versículo 1. Fíjate, es Pablo hablando. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Diaconisa de la iglesia Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿A quién manda a saludar Pablo? ¿Y a quién recomienda? A mujeres. Entonces, sí es de parte de Dios permisivo y voluntad que hay una mujer diácona. Mas, sin embargo, estos hombres dicen que no. ¿Qué más dicen sus creencias y prácticas? Fíjate muy bien. Creen que Samuel nació muerto y que Eusebio, su padre, le infundió vida, haciéndole igual que a Dios. Por lo tanto, Samuel es alguien superior a todos los demás, a pesar de que tengan más años de antigüedad. Creen que la autoridad de su apóstol Samuel Joaquín es vitalicia. Se le considera como un mediador entre el mundo profano y lo sagrado. Es decir, lo llaman los aaronitas. Escucha muy bien, solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel. Solo se puede alcanzar la salvación eterna en el nombre de Samuel. Los fieles de la luz del mundo creen que Samuel Joaquín les proporciona bienestar espiritual y material. También creen que Samuel tiene la capacidad de omnisciencia, pues él sabe todo y piensa todo y sabe lo que sienten los demás. 1. Nadie va al Padre si no es por Jesús. No es ni por Samuel, ni por San Crispín, ni por el ratón Miguelito, no por nadie. Es únicamente a través de Jesucristo. No es ni por la foto del santo que tú tanto alguna vez quisiste, no, es únicamente a través de Jesucristo. Y no hay ninguna salvación dada a los hombres si no es por Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, Juan 14, 6, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 16. Y en cuanto se refiere a los atributos de Dios, que dicen que este hombre es omnisciente, que sabe lo que están pensando unas personas, no pueden ser más que marihuanadas. Porque lo sabes, la Biblia nos dice que los atributos únicamente le pertenecen a Dios. Nada más, de acuerdo a lo que dice el Salmo 139, versículo 1, versículo 6, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Jeremías, capítulo 17, versículo 9 al 6. Es decir, es verdad, hay dones, hay personas que dicen, el Espíritu me muestra qué es lo que tiene tal persona, pero es el Espíritu que te lo muestra, no eres tú. La palabra de Dios llega hasta lo profundo de los corazones, discierne los corazones, pero es la palabra, no eres tú, es totalmente diferente. ¿Qué más dice entonces la doctrina de la luz del mundo? Al igual que algunas denominaciones cristianas, creen, la luz del mundo, que el hablar en lenguas es la confirmación para llegar a ser hermanos espirituales. Y creen que el que habla en lenguas es el único que puede entrar al reino de los cielos. Y eso está completamente, es un absurdo. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas no es una evidencia de salvación, ni es evidencia de santidad, ya que los dones se pueden falsificar. El don de lengua se puede falsificar, humana o diabólicamente. Hay gente que puede hablar en la carne las lenguas y no expresa santidad. Hay gente que puede imitar las lenguas y no precisamente es que sea cristiano. Y aparte, la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, que Dios reparte los dones como Él quiere. Ay, es que necesita hablar en lenguas y esa es una prueba de que es salvo. No, porque la Biblia dice, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Son todos maestros? No.
¿Todos tienen el don de sanidad? No. Dios acomoda los dones como Él quiere. Entonces, esto es un error completamente doctrinal. Además, existe dentro de la luz del mundo la preferencia a los parientes, así como en el caso de los nietos, de los hijos del presidente actual de esta institución religiosa, que únicamente ellos son los divinos, ellos son los que tienen la dirección divina. Y otra cosa, la iglesia, la luz del mundo, venera a Elisa Flores, la esposa del actual presidente, a quien llaman la jefecita. En el año 2011, Eva García, esposa de Samuel Joaquín, es venerada al igual que a sus hijos y nietos. Escucha, en las casas de los feligreses se pueden observar fotografías de ellos en las paredes. Esto es idolatría. Hace unos 10 o 15 años yo estaba en México, vivía en México, y resulta que uno de los ministerios que yo estaba trabajando era la librería. Y una librería muy prestigiada, a la que yo iba, compraba los libros para tenerlos en todas las iglesias, pues te haces de amistades, y entonces empezamos a platicar con los encargados de esta casa editorial. Y me dijeron, oye hermano, ¿cómo ves esta iglesia? Porque está muy rara. Nos invitaron a un congreso que tuvieron, fue la Cena del Señor. Pero es impresionante, porque venden la foto de su apóstol. Y tienen las fotos del apóstol. Y tienen fotos autografiadas, si tú la quieres. Te las venden. Y lo peor es que la ven como si fuera un santo. Y empezamos a escuchar, y todo es alabanza al líder. Alabado sea Samuel. Es el Dios de ellos. Y vamos a ver más adelante los salmos que les componen y los himnos. Además, la Biblia nos enseña que esto es idolatría. La iglesia no cuenta con un cuerpo gobernante, sino que el líder ha sido establecido por un mandato divino. Es decir, el líder actual, Samuel, no cree en el instituto bíblico porque es de hombres. La única revelación, según él, viene de Dios y se la da a él nada más, motivo por el cual él es el único autorizado para enseñar y restaurar la iglesia de Cristo. Así que échate ese trompo al uño, como dicen por ahí. Al igual que la iglesia católica, Aarón y Samuel son considerados intercesores de los hombres ante Dios, sustituyendo así a la Virgen de Guadalupe a los santos. La Biblia menciona que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y del himnario, de uno de los himnarios que tienen ellos, extraje parte de un himno que viene también en tu resumen. Los adeptos de la luz del mundo están acostumbrados a cantar cantos compuestos por ellos mismos a Samuel Joaquín en días especiales. Son tantos los cantos que han sido compuestos a través de los años que han recopilado un himnario. El tal himnario se refiere a la ideología que tienen el grupo con respecto a Samuel Joaquín, conocido como el apóstol Salvador. Y escucha parte de este himno. Al gran apóstol del Señor, es un guerrero contra el mal, pues el Señor lo eligió para nuestra salvación. Apóstol de Dios, hermano Samuel, usted es el ángel que Dios nos ha enviado para salvación. Venimos todos a honrarle, a usted santo varón. Hoy es día de gozo, de grande bendición. En este día naciera de parte del Señor para que fuera a este mundo el medio de salvación. ¿Puedes confirmarlo? Fue publicado del original en la Apología Cristiana, volumen 2, del Centro de Investigaciones Religiosas. Así le cantan a Samuelito. La Biblia menciona que hay una sola alabanza. La Biblia nos enseña que la honra y la gloria únicamente le pertenecen a nuestro Dios. De acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5, la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 17, la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 18, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, toda la honra le pertenece únicamente al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cultura? ¿Sabes? Los creyentes tienen prohibido ver televisión. Sí, no pueden ver Rosa Salvaje. Sí. No pueden ver televisión.
No pueden escuchar música ajena a la organización. Es decir, si hay un cantante cristiano, vamos, no puedes escuchar ni a Marcos Witt, ni a Marco Barrientos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque no están inspirados según ellos. Los únicos que puedes escuchar es sus cantos. Además, los fieles no celebran la Navidad, tampoco Semana Santa. Solamente tienen 2 fiestas grandes durante el año. Es el 14 de febrero, es el nacimiento, festejan el nacimiento de su apóstol, y la celebración de la Santa Cena en lugar de Año Nuevo. Es decir, el año que nosotros estamos viviendo, que es un año gregoriano, que también nosotros tenemos que conocer el año judío, ellos no festejan el año judío, no festejan el año gregoriano, festejan el nacimiento de su líder, de su apóstol. Para ellos es el momento del nacimiento, es su calendario, porque según ellos, según la visión, fue cuando Dios le dio el don, lo menciona como un ángel de Apocalipsis, le da la revelación, Jesucristo se fue físicamente, el tiempo que no está Jesucristo físicamente fue un tiempo perdido según ellos, fue un tiempo donde se perdió la iglesia, nace este hombre, se restaura la iglesia. Entonces, a partir de la fecha del fundador, del nacimiento del fundador, es el año de comienzo. Si tú te metes a internet y ves categóricamente en los videos que salen ahí, YouTube se llama, ponle ahí cumpleaños de Aarón, y es el año nuevo de cada ellos. Y es espectacular, ¿eh? Se llena todo ese centro, se llenan y le cantan, le aplauden, le danzan tantas cosas, y son únicamente las 2 fiestas más grandes para ellos. El aniversario del natalicio de su fundador como el del presidente, como la cena del Señor de ellos. Mas, sin embargo, para nosotros, la fiesta más grande es conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos alerta en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10, del falso evangelio, de los falsos milagros, así como los falsos cristos, falsos maestros, de los milagros engañosos, en Mateo capítulo 24, versículo 24. Pero yo te invito a que abras la segunda carta a los tesalonicenses. Tú te puedes preguntar, oye, pero es que, ¿cómo es posible que haya milagros en tal parte? ¿Cómo es posible que en estas denominaciones religiosas haya milagros? Pues la Biblia nos enseña que Dios envía, no es el diablo, es Dios quien les envía un poder engañoso para que sigan creyendo. ¿Cómo? Sí, porque detestaron, no quisieron aceptar el amor de Dios, de la salvación, de decir Jesús es el Salvador. Como no quisieron hacerlo, Dios les manda un espíritu engañoso. Y es por eso que hay sectas, testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, que cambian totalmente la palabra de Dios y ponen a alguien como mediador y como salvador. Los testigos de Jehová, la luz del mundo, no reconocen a Jesús como su salvador personal. ¿Sabes qué significa eso? Es un espíritu anticristo. Sí, es el espíritu anticristo. Decir, lee primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5, capítulo 3, el que probar los espíritus, si alguno no reconoce, no acepta a Jesús, no acepta al Cristo como Dios, el tal tiene el espíritu del anticristo. Y cuando la luz del mundo dice Jesús no es Dios, cuando otra institución dice Jesús no es Dios, no lo reconocemos, es por otra manera, tienen el espíritu del anticristo. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 2. ¿La tienes? Te voy a capítulo 9, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuanto qué? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo Dios? Algunos se preguntará, ¿Dios les envió un espíritu engañoso? Sí, hay gente que le encanta estar en el lodo. Y tú puedes decirle, ¿sabes qué? Pues entonces síguete estando en el lodo, ahí te va más tierra. Aquella persona dice, ¿sabes qué? Me gusta vivir en el pecado. Pues aquel que sea pecador, viva aún más en el pecado, dice la palabra de Dios. Aquel que sea santo, sea más santo. Es por eso que esas instituciones con un espíritu y un poder engañoso están teniendo estas manifestaciones. Mas ahora, la Biblia, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide el Señor al ver tanta oscuridad,
tanta maldad, tanta perversidad, tanto lucro del evangelio, tanta prostitución del evangelio, tanto engaño. Nos pide que llevemos el verdadero evangelio, que nos preparemos, que nos levantemos, que día con día en la mañana oremos, abramos la Biblia. Padre, gracias por tu palabra, tener una comunión preciosa con Él, abrir la palabra de Dios, instruirnos en ella, a fin de que seamos enteramente perfectos, preparados para ¿qué? Toda buena obra. Y cuando se presenta entonces la oportunidad, demos el verdadero evangelio. Es increíble hoy que muchos cristianos no conozcan la Biblia. Y dice Gálatas capítulo 1, Pablo mencionando, diciéndole, estoy maravillado, o sea, después de que los instruyó, de que les dio palabra, dice Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido que tan fácilmente se muevan de la doctrina. Tantas personas, ya algunos, personas de veras que llevaban 10, 11 años en la iglesia cristiana, se fueron a pare de sufrir. De verdad, me reservo sus nombres. Y personas que ahora están, ¿sabes por qué? Porque lo único que los movieran las emociones. Y Dios nos llama ahora a vivir el verdadero evangelio, a exaltar el nombre de Jesús, a instruirnos, para que el nombre de Jesús, ¿qué? Sea exaltado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Papito Santo, porque siempre hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Nos alertas en un mundo completamente lleno de tinieblas, en un mundo lleno completamente de oscuridad. Gracias, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera de nuestro camino. Gracias, Jesús, porque tú eres el único camino, la única verdad, la única esperanza. Nuestro motivo para seguir viviendo, nuestro motivo para seguir defendiendo este precioso evangelio. Gracias por tu preciosa sangre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque en estos preciosos estudios nos das la bendición, el privilegio de abrir la Biblia con libertad, de que tú nos hables, de que nos animes, de que tú nos fortalezcas, de que tú nos laves con el poder de tu palabra. Yo oro a ti, Padre, para que día con día cada varón, cada varona, cada joven, cada jovencita, no desmaye, sino por el contrario, defienda la palabra de Dios, se instruya en ella y aproveche el tiempo en santidad. Te damos gracias, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén.